Mm, Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que tome el control de todo lo que vamos a hablar en esta noche. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar todos nuestros ojos. Amado Dios, Rey Todopoderoso, precioso Príncipe de Paz, te damos gracias, precioso Jesús, por este día, Dios, que nos has regalado de misericordia, de gracia sobre nuestras vidas. Gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de poder levantarnos a hacer nuestros quehaceres en este día, Dios, porque nos das la oportunidad de poder salir, Dios mío, de casa, a estudiar, a trabajar, algunos de nosotros, Dios. Gracias te damos, Dios, porque cuidas de nuestras vidas, porque nos has permitido regresar a nuestros hogares sanos y salvos, Dios, has guardado a nuestros parientes. Por eso te bendecimos y te damos gracias porque nos has bendecido, Señor, en nuestros proyectos, nuestros planes. Allí, Señor, están todos delante de ti para que seas tú dándonos ese favor especial que necesitamos para poder avanzar, Señor, en nuestro paso por esta tierra, que seas tú derramando esa gracia sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Dios, porque sabemos que todos dependemos de ti, necesitamos de ti, Dios, porque tú eres el que todo lo provee. Por eso hemos dedicado este espacio, Dios, para gloria de tu nombre, para que seas tú tomando el control, para que seas tú dirigiendo todo lo que vamos a hablar, todo lo que se va a compartir en esta noche para la edificación de nuestras almas, para la edificación aún de aquellos hermanos invitados que por diferentes motivos no pueden estar aquí conectados en esta hora, pero pueden conectarse en un horario diferente. Dios, ayúdalos allá donde estén. No importa lo que esté pasando en sus vidas, Señor, bendíceles, guárdeles, ayúdales a perseverar, Señor, en la búsqueda de tu presencia cada día. Guarda a cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, los invitados, Dios, protégelos, Señor, de todo lo que quiera venir en contra de sus vidas, en contra de nuestras vidas, Dios, todo lo que quiera estorbar esta obra que estás haciendo en nosotros, todo lo que quiera robarnos este espacio que es corto, Dios, para ti realmente. Es un espacio que hemos tomado de en medio de esta semana, Dios, para poderlo dedicar a tu nombre, Dios, para poder aprender un poco más de ti, Dios. Hoy te pedimos que nos des sabiduría divina, la capacidad de comprender lo que vamos a hablar, que eso se quede en lo profundo de nuestra alma y que lo podamos poner por obra en nuestra vida. Te pedimos por los que vienen a conectarse, Dios, para que puedan llegar prontamente y puedan recibir también este mensaje, Dios. Hoy te pedimos que limpies toda nuestra maldad, quita toda carga, toda incomodidad, Señor, que hay en nuestro cuerpo físico, en nuestra mente, cansancio, agotamiento, amado Dios. Si hay incluso enfermos en medio de nosotros, te pedimos que nos sanes, Dios, con tu gloria y tu poder, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gloria, honra, alabanza, adoración solamente a ti, Dios. Lávanos hoy con tu preciosa sangre de todos nuestros pecados y ayúdanos a hacer cada día conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a tener un tema mm, que nos toca mucho a nosotros como cristianos, sino que el problema es que los cristianos a veces no son conscientes de ello, ¿cierto? Y ya por título, ¿qué fue lo que les hice? ¿Cierto? Y vamos a hablar por qué a veces resulta para el cristiano, qué fue lo que les hice, por qué a veces resulta para el cristiano más difícil el poder interactuar o el poder hacer las cosas en esta vida terrenal. Incluso a veces más, es un poquito más complicado en el parecer, en el pensamiento de ciertos cristianos, el poder emprender, el poder relacionarse, ¿cierto? Todas esas cosas a veces están ahí en nuestra vida. Bienvenida, Marjorie, Dios la bendiga. Todas esas situaciones Gracias. están aquí en nuestra vida, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar respecto a esto, de por qué a veces es para nosotros, pareciera que como que la dificultad para la vida del creyente es más difícil que para la gente que no teme a Dios. Vamos a hablar de eso. ¿Por qué nos sentimos así? ¿O por qué hay algunos cristianos que lo ven de esa manera? Que prácticamente dicen, no es que a mí me la tienen montada. Y a todo lado donde van, ellos dicen, no es que a mí la gente me la monta el profesor, me la montan los compañeros de trabajo, me la montan los vecinos, ¿cierto?
Y a veces nos hace falta entender unas cosas que el Señor nos dejó ahí escrito en la palabra, que nos hablan respecto de por qué es que pasan esas cosas, ¿cierto? Y vamos a entender también de que algunas de esas situaciones también tienen que ver con nuestro comportamiento y nuestra actitud, porque a veces nosotros no estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Entonces, obviamente, hacemos algo, ¿cierto? Y eso causa cierto resentimiento a alguien y obviamente esa persona va a buscar desquitarse en nuestra vida. Entonces, no es tan bien como que, no, es que todo el tiempo nos pasa y entonces eso es algo que viene de Dios, no. Vamos a entender eso hoy, vamos a tratar de conocerlo a través de la palabra. Vamos a ir al Salmo 86, ¿cierto? Del Antiguo Testamento, Salmo 86. Vamos a leer los versos 14 al 17. Verso 14 al 17 dice, por acá en el Salmo 86, dice: Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violencia ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste, ¿cierto? Miren, por eso vamos a hablar con este tema como, esta va a ser como nuestra palabra central del tema. Este es el salmista, ¿cierto? Es David hablando a Dios y pidiendo a Dios misericordia porque estaba en una situación difícil. Había un grupo de personas, para variar, porque si usted analiza la vida de David, esto no es algo que le pasó una vez a David, sino que esto era de continuo. Ya David estaba, como decimos nosotros, curtido en este tema. Ya David ya estaba, esto ya le ha pasado muchas veces. Más sin embargo, que aunque le ha pasado muchas veces, él sentía la necesidad de clamar a Dios por ayuda, porque dentro de su humanidad se sentía cansado, cansado de que lo persiguieran, cansado de que él llegara a un sitio y le dijeran: no, no se quede aquí, porque es que si usted se queda aquí, aquí lo van a venir a matar a usted y van a matarnos a todos en el pueblo, entonces mejor que usted siga derecho, que se vaya. Ellos llegaban y pedían ayuda. Gato, valiente, valiente ya, valiente, venga pues, venga por acá. Es que lo tengo acá al lado, entonces, chao, valiente ya, ya. Entonces, ¿qué pasa con él? Él tenía una situación, era que este hombre, a donde quiera que él llegaba, se encontraba con este tipo de amenazas de las personas. Y la gente, había personas que incluso le negaban a él la ayuda. Decían: no, es que llevamos muchos días sin comer, usted nos puede ayudar. Y la gente: no, 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 no nos metan en problemas, váyanse de aquí. ¿Por qué? Porque sabían que por la cabeza de él se estaba poniendo una recompensa. Entonces eso hacía que la gente le despreciara de cierta manera, ¿cierto? Y a veces eso también es algo que le pasa a las personas. A veces nosotros como personas nos sentimos despreciados por los demás, ¿cierto? Y eso no solamente pasa, uno creería que no, eso solamente pasa cuando usted está en el colegio. Ay, no, el bullying, ay, no, no. No corresponde el bullying solamente, no es un tema que se trate solamente de eso. Porque aún estando usted ya adulto y estando usted en un puesto laboral, usted puede experimentar desprecio de gente adulta. Uno experimenta ese desprecio, incluso de autoridades que usted tiene dentro de su empleo, usted puede experimentar cierto desprecio, que cierto trato es diferente con usted. Mientras que a otros se les permiten ciertas cosas, cuando usted se equivoca o cuando usted toma una mala decisión, a usted sí no se la dejan pasar, sino que se la aplican toda. ¿Cierto? O lo amonestan, lo castigan, ¿cierto? Y nosotros vamos a tratar de entender, bueno, ¿por qué nos pasa eso? Porque hay cristianos que no comprenden eso y lo que pasa es que se empiezan a desanimar, ¿cierto? Se empiezan a desanimar y no, es que yo no sirvo para nada, porque si Pepito Pérez monta una empresa, ¿cierto? Y la organiza y casi no tiene conocimiento y la monta y resulta que esa empresa al hombre le va bien y la gente lo llama y le compran y se crece un momentico la empresa y yo vengo y hago lo mismo y por qué conmigo es más difícil, la gente no se acerca,
todos los que me compran como con desconfianza, ¿cierto? Y a veces eso a veces desanima al cristiano, producen en uno un desánimo, porque aquí el mismo salmista dice que sea Dios el que lo ayude, el que lo consuele. O sea, no solamente dice que le ayude a resolver esa situación, sino que le consuele. ¿Y por qué está pidiendo consuelo? Porque se siente afligido, está afligido, ¿cierto? Está dolido, está incómodo, porque eso es lo que quiere decir la palabra aflicción. Venga, yo se las defino por aquí rápidamente. Aflicción, abatimiento y tristeza, molestia o sufrimiento físico, pena, pesadumbre, dolor, amargura, ¿cierto? Pesar. A veces son cosas con las que uno tiene que encontrarse en la vida. Y hay cristianos que no saben manejar esa situación, no saben cómo darle un manejo a eso, ¿cierto? Sin embargo, vamos a ver a través de la misma palabra que estas cosas ya el Señor nos habló tiempo atrás en Marcos, ¿cierto? San Marcos, capítulo 10 13 perdón, si no me equivoco, capítulo 13 verso 9. San Marcos 13 verso 9 y verso 10. Dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las iglesias os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Cierto? Vamos a leer el 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, ¿cierto? Cosas que están en señales antes del fin. Cerca de 5 discípulos le dicen, bueno, Señor, ¿y cuándo va a pasar todo esto? Que se va a acabar el tiempo ya en esta tierra. Y Él les da unas señales, les explica. Van a haber rumores de guerra, habrá en otros lugares guerras, terremotos, en muchos lugares van a existir terremotos, dicen, van a haber grandes alborotos de las personas en las calles, ¿cierto? Y habla y dice, y a ustedes, ¿cierto? Porque Él dice, eso es lo que va a pasar en el mundo, a los gentiles, es decir, a los que no conocen de Dios, esas cosas les van a acontecer. Pero ustedes que conocen la verdad, con ustedes también van a pasar unas cosas. Y es que, ¿qué? La gente se les va a venir encima. Los gobiernos se les van a venir encima. Incluso hermanos de la fe se les van a venir encima. Las personas van a tratar de echar manos sobre ustedes. Por causa, dice el Evangelio, de mí, ¿cierto? Dice que es por causa de Él. Dice que es por causa de Él. Porque dice que es para dar testimonio a ellos. Por eso pasa esa situación de que a veces el creyente se siente como perseguido, como perseguido. ¿Qué es ser perseguido? Es como cuando un criminal, ¿cierto? Comete un delito y la policía empieza a buscarlo por todas partes, hasta con los sabuesos, por todo lado lo buscan y esa persona corre y corre para no dejarse encontrar. A veces las personas se sienten así. Y no necesariamente es porque acaban de robar un banco, no. A veces se sienten así, como una persecución. A veces esa persecución es tan fuerte que aún se experimenta dentro de la misma casa, con la misma familia. Se siente. Nadie está diciendo, ay, no, nadie se está poniendo de acuerdo. No, es que se la vamos a montar a Pepito, porque Pepito busca de Dios, porque Pepito lee la Biblia, porque Pepito ora, porque Pepito va a una iglesia, entonces se la vamos a montar. No, la familia no se pone de acuerdo, pero pasa. Pareciera como si se pusieran de acuerdo, como pareciera como que cuando esa persona no está en la casa, todos los demás planean y hablan y hacen un plan como macabro, ¿no? De cómo le vamos a hostigar la vida a ese. Ay, no vamos a hacer esto para que no ore. Vamos a hacer aquello para que no vaya a la iglesia. Hay una salida, la hacemos el día que tiene que ir allá. El día que le va a servir, ese día la vamos a hacer.
Y es como si lo planearan, pareciera que se planeara de esa manera, ¿cierto? Y a veces no es así. Humanamente, ellos no lo están planeando, es decir, no se sentaron a pensarlo, pero espiritualmente hay una batalla allí invisible. Hay unas influencias espirituales en ese entorno, sobre esa familia, sobre esas vidas ahí en ese instituto, en esa empresa, en esa cuadra, hay unas influencias. Pero ¿por qué me tocó el vecino bulloso? Pues justo los días que yo descanso son los días que ese señor consigue para descansar. Y son los días que era todo taco, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la mañana, a todo taco con la columna, afuera de la casa. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué no lo puedo hacer el de la esquina, que a mí no me llega tanto el sonido? No, tiene que ser este, el que me queda aquí pegado, o ese del inquilino, ¿no? Y uno, no, pero ¿por qué? Y la razón es por eso. ¿Por qué Dios lo hace? Porque Dios necesita que se les dé testimonio, que nuestra vida les testifique a ellos. Porque si ellos van a estar haciendo estas cosas contra nosotros indirectamente, sin planearlo, ¿cierto? Dios espera que nuestro comportamiento sea un comportamiento diferente a las personas del común. Él no espera que porque nosotros seamos cristianos vamos a tener las mismas actitudes que los que no conocen de Dios. Por ejemplo, un malentendido entre vecinos, ¿cierto? Él espera que nosotros como hijos de Dios sepamos llevar esa situación con sabiduría y no que se encuentre el cristiano pues 8:30 de la mañana, 9 de la mañana un sábado con la escoba, ¿cierto? La señora en la mano allá afuera, alegando a todo grito con la otra vecina, ¿cierto? Y gritando y que usted que se mete conmigo y yo no sé qué, y pensando que porque le invocan, no se meta conmigo porque si se mete conmigo, mete, ya con eso está dando un buen testimonio y no es así. Eso no es dar un buen testimonio, porque ahí se está moviendo uno es en ese sentir humano, en ese sentir pasional, la ira. ¿Cierto? La Biblia dice, y es clara, dice que en la ira de nosotros no obra la justicia de Dios. Por eso el proceder con ira no es sabio, no es de Dios. El tomar decisiones en ira, el tratar de usted hablar cuando está irado con las personas, difícilmente el Espíritu Santo podrá guiarlo en ese momento. Lo más probable es que usted empeore la situación. Por eso es que debemos aprender a ser sabios, para que nuestra vida sea dirigida por Dios, porque Dios está permitiendo esas situaciones, es para que ellos reciban testimonio de nuestra parte. Porque el testimonio no es solamente acercarse a una persona y decirle, ve, Cristo te ama y ya, no. Eso no es solamente dar testimonio. La mayor parte de nuestro testimonio se da con nuestra manera de vivir. Y ese es el testimonio más impactante que puede recibir una persona. Es el más impactante. A veces el cristiano es se le invita, ¿no?, a que dé un mensaje en un sitio y no, son, mejor dicho, casi no duerme. No, predico y que voy a predicar y ayune y ore por aquí y por allá y casi no duerme en serio de la ansiedad, porque sabe que el otro día va a hablar en público. Y cuando predica, no, todo el mundo, no, qué maravilla, pues, no, qué mensaje tan bonito, no sé qué. Pero la gente que vive cerca de la casa de él sabe que sí, él habla muy bonito, sí, eso, no, qué cosa, qué palabra tan hermosa, pero los que lo conocen y saben que viven cerca de él saben que él no vive de lo que está hablando, él no cumple con las cosas que está hablando. Entonces, ¿qué pasa en ellos? ¿Qué pasa con ellos? Pues ellos escuchan el mensaje y lo desechan por causa del mal testimonio, no lo creen. Diferente es que él viviera conforme a la palabra y cuando él predicara, la gente dice, uy, de verdad, ese señor, esa muchacha, ese muchacho, él es así porque yo lo he visto. Yo lo he visto ahí en la calle, yo lo he visto ahí, yo lo he visto ahí en el andén, yo lo he visto allí en la tienda. Una vez me lo encontré por allá en la Loma de la Cruz y yo lo vi y él se maneja así.
ese man pone la otra mejilla, yo lo vi una vez. Se la montaron allá en un restaurante y el hombre ni se defendió ni nada. Y tenía la razón, es verdad lo que él dice. Eso impacta y eso hace que la gente, yo quisiera ser así, y eso hace que la gente se acerque a Dios, se acerque a Dios. Es como otro ejemplo, el creyente que está, pero no, ese cristiano que vive apachurrado, toda la semana vive apachurrado, con un ánimo que escasamente le llega a los talones, a los tobillos, y vive desanimado, y usted lo ve por fuera, lejos del entorno que ya sabe que todo el mundo lo conoce, que no, que ese es el amargado, que ese es el desanimado, que ese es el pesimista, y usted lo ve por fuera de ese entorno y lo encuentra en otros entornos, y a todo el mundo le anda dando consejo, que se anime, que la vida es bonita, que hay que hacer acá, que hay que perseverar en Dios, que no sé qué. Eso no sirve de nada tampoco. ¿Por qué? Porque él no vive eso realmente. Simplemente son palabras que él pronuncia por pronunciar, pero eso no tiene un peso, ¿por qué? Porque en él no hay una integridad, no hay una sinceridad. Y eso ocurre también, ¿cierto? Cristianos que se pueden hablar de no, cómo mantener una familia estable y que un hogar ordenado, no sé qué, vaya, mire la casa de ellos, no, eso es una peleadera como entre perro y gatos, hasta los platos vuelan, pues. No pueden servir para dar consejería a una pareja, a una familia. ¿Por qué? Porque no tienen un testimonio acorde a lo que dice la Escritura. Entonces, todas esas cosas hacen que la gente los mire, los juzgue, los señale, ¿cierto? Y que cuando vayan a dar testimonio, en vez de prestarle atención, hasta los callan, no les creen. Porque por eso es que a veces Dios permite de que estén estas persecuciones en nuestra vida. La Biblia dice que son necesarias. Esas cosas son necesarias, deben pasar. Si usted es una persona que usted pasa tiempo con Dios realmente, debe experimentar persecución. Preocúpese cuando usted no experimente persecución. Preocúpese, ahí sí se preocupa. Hay creyentes que se preocupan por la persecución y no, ¿por qué esto? No, que lo otro. No, preocúpese cuando usted no está experimentando persecución, porque si usted no experimenta persecución, es porque es muy probable que usted esté andando en la misma corriente que el resto del mundo. Y eso es algo delicado, eso es algo que uno mismo tiene que tener cuidado. Mire lo que dice por acá, Salmos, volvemos al Salmo 86. Salmo 86, verso 3. Perdón, 11 y 13. Dice el mismo salmista David, dice por acá, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol, ¿cierto? Esto es algo de lo que el salmista nos enseña. Esas situaciones de persecución son necesarias en nuestra vida porque van a ser un ingrediente que van a producir firmeza en el corazón del creyente. Por eso necesitamos experimentar hasta cierto punto la persecución. Eso va a hacer que nos afirme. Si nosotros sabemos sobrellevarla, nos afirma en el Señor eso. Fortalece nuestra fe. Porque hay cristianos que, ay, no, es que yo oro y Dios se demora para contestar. Otros dicen, no, yo oro y no pasa nada. Yo oro por alguien y yo veo que nada pasa. Es porque hay poquita fe. La fe escasea. Y es necesario que a veces uno le dice a Dios, Señor, aumentame la fe, Señor, fortaléceme, Señor, dame paciencia, Señor, ayúdame con esto. ¿Sabe usted que lo que está pidiendo Dios? Está pidiendo es que en su vida se presenten dificultades.
para poder ser fortalecido. Eso es algo que es una realidad. David tuvo que pasar por una cantidad de procesos desde su temprana edad para poder gobernar conforme el corazón de Dios, para poder gobernar conforme el corazón de Dios, porque no era que David ya tuviera el corazón conforme a Dios desde que tenía 14, 15 años, no, porque Dios hablaba proféticamente acerca de él, al decir, he hallado un rey que es conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios sabía que había escogido ese niño y que ese niño no iba a reinar siendo niño, sino ya siendo un hombre maduro. Pero ya Dios sabía cuál era el proceso por el que lo iba a llevar, para que se convirtiera en un rey conforme en su corazón. Imperfecto, sí, inexperto también, pero con todo y eso Dios lo fue guiando, lo fue guiando. En todas las etapas de su vida, en todos los procesos, Dios nunca lo soltó. Aun cuando David hizo las embarradas más embarradas, el Señor no lo soltó, sino que lo llevó de situación en situación. ¿Aprendiste la lección ahí? Sí, sí, la aprendí, no lo vuelvo a hacer. Listo, y avanzamos a la siguiente etapa y así. Y esos procesos fueron fortaleciendo la fe de David. Por eso es que usted ve lo que dice acá en el verso 13, dice, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. ¿Por qué David compuso tantos salmos, tantos poemas a Dios? Los compuso en respuesta de gratitud por todo lo que Dios hacía con él. No era un hobby, no era el pasatiempo de David, no es que David lo hacía porque pues, no había internet, no había celular, no había Nintendo, entonces no había nada de esas cosas, ni chat, ni nada, no tenía nada más que hacer, entonces se dedicaba a escribirle a Dios, no. Era porque en su corazón, por haber experimentado todas esas situaciones y el clamar a Dios y el esperar en Dios y el ver la respuesta de Dios, producían en él esa acción de gracias que se manifestaba a través de esos escritos, esa acción de gracias. Por eso también es importante de que exista hasta cierto punto la persecución en nuestra vida. Nos ayuda a mejorar en acción de gracias. Porque la voluntad de Dios, dice en la Escritura, es que nosotros demos acción de gracias en todas las cosas, dice la palabra. En lo bueno y en lo malo. En lo bueno es muy fácil dar gracias a Dios. Y aún así, hay cristianos que aún en lo bueno no dan gracias, se les olvida. Es tanta la dicha que se les olvida darle gracias a Dios. Pero darle gracias a Dios en la dificultad, ahí sí es complicado, porque eso ya es algo que va contra toda lógica humana y en donde entramos a operar en el espacio de la fe. Ahí es donde obramos en el espacio de la fe. Por eso es que es necesario que esto nos acontezca y que nosotros nos dispongamos a ello. No que nos coja por sorpresa, pues, sino que no es que Dios dijo que iba a pasar. Eso tiene que pasar. Porque es que no son las personas. Vuelvo y le repito, es el ambiente espiritual. Son las influencias espirituales que hay allí, que están ahí estorbándonos, que nos tallan, nos están tallando allí. Continuamente nos están tallando, nos tallan. Y ese tallar solamente tiene solamente hay dos posibles resultados, no hay más. O usted resiste en la decisión y en el temor de Dios, en el mandamiento de Dios, usted resiste esa situación, la soporta, ¿cierto? Y desarrolla una actitud radical en su posición como creyente. O la segunda opción, usted se deja mover de ese punzón que está ahí incomodando. O usted resiste o se deja mover. ¿Cierto? Sea que se mueva hacia sus pasiones humanas y usted resuelva las cosas en sus fuerzas, sin esperar en Dios, sin nada, o sea que usted, por el contrario, se une a la causa que lo está empujando. Se une,
¿cierto? Como por ahí está el dicho en el mundo, cuando no puedes contra el enemigo, únete a él, ¿no? Dicen por ahí. Se unen a la causa. Ay, no, me la están montando tanto para que yo, ¿por qué tan bobo? Que yo, ¿por qué no hago esto? Que yo, ¿por qué no hago aquello? La niña. Que yo, ¿por qué no me he visto así? Que yo, ¿por qué no me peino así? Que yo, ¿por qué no me pinto de esta manera? Y es tanta, tanta, tanta la cosa, tanta la chuzadera de las personas, que finalmente llega un día donde, me voy a hacer eso para que me los quite de encima ya. Me los quito de encima, ¿cierto? Y eso pasa, vuelvo y le repito, aún dentro de las familias. Pasa también con la familia. Ay, mija, usted no está viendo ese muchacho trabaja, ese muchacho estudia, viene de una familia. ¿Usted por qué no ve si puede tener algo más con él? Eso ahí tendría un buen futuro, no sé qué. Y la pelada, no, pues que mamá, yo no estoy interesada en eso en este momento. No, esa persona ni siquiera tiene temor de Dios. Y es tanto, tanta la presión de la familia por eso que la llevan a este punto donde ella se hace casi que comprometida con una persona que ella realmente no ama, no ama. Y por complacer a sus padres, por complacer a esa persona, se deja llevar hasta allá, ¿cierto? Eso lo vamos a leer más adelante, que eso hay un ejemplo bíblico acerca de ello. Efesios 5, yo lo busco por aquí, muy rápido. Efesios 5, verso 11 y 12 dice por acá, Efesios 5, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, ¿cierto? Otra de las cosas de por qué a veces como cristianos padecemos persecución y es la famosísima presión de grupo. Sabemos de que somos seres, ¿cierto? Sociales, ¿cierto? Para vivir en una sociedad con unos reglamentos y unas normas, pero resulta que esos grupos sociales establecen o tienen unos acuerdos, ¿cierto? De conducta entre sí. Algunos de estos acuerdos de conducta no están acorde, ¿cierto? A lo que Dios nos enseña a través de la palabra. Y ahí es donde se produce el roce con el creyente. Es allí donde se produce el roce. Y cuando ese roce se empieza a presentar, cuanto más resista el creyente a ceder a lo que el grupo está proponiendo, pues más el grupo se levanta a tratarlo de arrastrar a esa conducta. Y ahí es donde se presenta pues el hostigamiento, las burlas, los menosprecios, ¿cierto? Ahí es donde se presentan ese tipo de cosas, las bromas pesadas, los comentarios subidos de tono, las blasfemias, todas esas cosas se presentan en esos ambientes. ¿Por causa de qué? De que detrás de todo lo que ellos están haciendo, lo que ellos están buscando es arrastrar al creyente a que renuncie al principio y le siga el caminado a ellos. Y eso es algo de lo que usted y yo no podemos evitar. No podemos evitar encontrarnos en esas situaciones. Mientras estemos en la tierra, estaremos frente a esas situaciones. Más de lo que usted y yo quisiéramos. Eso es una realidad, muchachos. Independientemente de la edad que tengan, es una realidad. Porque usted no va a estar viviendo en Cristianolandia, donde desde que usted se levante y sale, el barrendero es cristiano, recontra cristiano, se sube en el bus y es el que va en el bus va hablando en lenguas y no. Usted vive en un mundo en donde, si usted ve, los índices convertidos, y vamos a hablar solamente de convertidos, no vamos a hablar de hijos de Dios porque solamente Dios sabe quiénes son los hijos realmente por la obediencia. Los índices de convertidos en la sociedad son bajitos, son poquitos. Y esos poquitos que están convertidos
son todavía más poquitos los que realmente se mantienen firmes. Porque hay algunos que son como el bombillo de diciembre, ¿no? Son como el alumbrado, plin, plin, por temporadas prenden y apagan, pero duran la mayor parte del año apagados, ¿cierto? Hay otros que son como ese diodo que se prende una vez y ya nunca más vuelve a prender. Se prendieron una vez y ya nunca más, nunca más. Pero hay otros que aunque está la dificultad, aunque están los malos tiempos, la lluvia, las tormentas, los hostigamientos, persisten. Así sean un cucullito de luz poquita, pero con el tiempo vuelven y se fortalecen y así se mantienen. Entonces, como es más la cantidad de la gente que no tiene temor de Dios, pues obviamente los espacios y los ambientes que nosotros vamos a estar compartiendo, pues vamos a compartirlos es con ellos. Y se nos van a presentar estas situaciones en donde va a estar el roce. Y no es algo que vuelvo y le repito, no es que la gente planea montársela al cristiano, no es que el compañero, no es que el jefe, no, es una cosa espiritual, es una batalla invisible que usted lo quiera creer o no lo quiera creer o no le preste atención, es una realidad que se está librando allí entre la luz y las tinieblas, para ver quién se establece como dominio en ese espacio, en ese entorno. Por eso se presentan esas circunstancias, por eso el libro de los Efesios dice que no podemos participar de estas obras. ¿Y cómo así participar? Se los voy a decir con ejemplos. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba estudiando, había el grupo de cristianos que había en el salón, éramos, yo creo que éramos por ahí el 3% del salón. Pero dentro de ese 3% habían cristianos, como yo les mencioné ahorita, que eran cristianos que eran intermitentes, eran creyentes intermitentes, que ya llevaban tiempo en el evangelio, mucho tiempo en el evangelio, ya hasta servían en ministerios y todo, algunos en alabanza, otros en casas de oración. Pero a veces usted se daba cuenta que hay momentos donde hay comportamientos que no correspondían a la fe. Por ejemplo, que se iban a tomar, ¿cierto? El fin de semana se iban a tomar, se pagan, invitaban a todo el mundo y uno a su casa. Y ustedes, mientras estaba esperando, usted voltea a mirar y era triste esa escena, usted tener que levantar la mirada y encontrarse a su hermano o su hermana ahí sentado en esa barra, sentado ahí en la barra o sentado ahí en medio de la mesa. ¿Y qué era lo que ellos lo que esa persona decía? No, es que yo no estoy tomando nada, yo pedí una gaseosa para mí, yo no estoy tomando nada, ni me estoy parando a bailar, ni estoy haciendo nada malo, simplemente estoy aquí conversando con mis compañeros, con mis compañeras. Pero por el simple hecho de que usted esté allí sentado en esa mesa, delante de los ojos de Dios, según lo que la palabra de Dios nos enseña, usted ya está participando de lo que está pasando allí. Así usted no se haya llevado ni la primera copa de licor a la boca, ni se haya emborrachado, ni haya hecho nada indebido allí, usted está siendo cómplice de eso. La Biblia dice en otra palabra que no participemos de pecados ajenos. Y eso es una realidad, se participa de pecados ajenos. Porque si entre los hombres, mire, si nosotros que somos malos, la humanidad que es mala, los mismos hombres han llegado a un acuerdo y han dicho, si una persona comete un delito y otro sabe de eso, ese es cómplice, ¿sí o no? Y si lo cogen, cogen a los dos, al uno por hacerlo y el otro por saber y no detener el delito, no informar acerca del delito. Ah, que usted sabía que Pepito iba a matar a Pablo, usted también tiene parte de culpa allí en ese homicidio. Venga para acá. Y lo investigan. Y si eso lo hacemos nosotros los hombres que somos tan superficiales para juzgar, imagínese a Dios. Y yo se los digo y les hablo de esto, ¿por qué? Porque yo en muchas ocasiones a lo largo de la carrera yo vi ese comportamiento. En las integraciones se veía.
Una integración se veía, no, se quedan ahí, que en el kiosco, que bailando, que la recoche y risa va, risa viene, pero en el fondo de todo eso, cosas estaban pasando espiritualmente en la vida de ellos. Aunque ellos dentro de su conciencia dijeran, no, yo no estoy haciendo nada malo, hay una afección ahí espiritual, hay cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta está cediendo a la presión que está ejerciendo el mundo sobre su vida, se está dejando arrastrar al mismo comportamiento, a las mismas conductas. Lo mismo pasa entre familia. Ay, no es que no invitaron y hay que estar, hay que ir, hay que estar allá. Y es que tiene que salir a bailar, es que tiene que tomar, es que tiene que hacer esto. Y hay creyentes que, ay, no, sí me toca porque es familia. Y la mamá o el papá, ¿cierto? La esposa mirándolo raro como que, vea, no le haga el feo al tío, no haga el feo a la tía, que qué pesar, que qué pena, no, que qué pena con Dios que lo vea usted haciendo eso. Ahí sí dele pena. Ay, no es que después no vienen a mi cumpleaños, pues entonces que no vengan, porque si a usted le preocupa más quedar bien con los hombres y quedar mal con Dios, pues entonces ya ahí ya hay un mal indicio de la espiritualidad que usted lleva. Ahí ya hay un indicio delicado, ya ahí hay una pista que uno dice, bueno, las cosas no están tan bien. Y eso es algo que uno tiene que entrar a recapacitar, porque nosotros no podemos ceder a esas cosas. Antes dice, debemos reprender eso. Y dice que aún hay cosas que se hacen afuera que ni siquiera se deben mencionar entre creyentes, porque es vergonzoso. El simple hecho de hablar de ese tipo de cosas, ya como que, ya el cristiano ya como que se le quita ese pudor, pierde el pudor, pierde en ese momento como el temor a Dios. Solamente de tocar esos temas, ya el creyente como que ya se deslizó de la gracia en la que estaba con Dios. Solamente por tocar ese tema que estaban haciendo allá en lo secreto los demás. Por eso no podemos permitirlo. Lo mismo los que están en formación, en sus empleos, en su estudio. A nadie lo pueden obligar a hacer cosas en contra de su fe. Eso es algo que usted como creyente, usted lo tiene que tener claro. Usted nadie lo puede obligar a hacer cosas que vayan en contra de su fe. Siempre hay que buscar una solución. Ah, es que me dicen que tengo que participar. No, pues yo no puedo porque eso está en contra de mi principio. ¿De qué manera puedo participar? Ah, lleguemos a un acuerdo, a ver, y sentarse a mediar, pero hay creyentes que no ceden de una. A la mínima ya ceden de una. No, sí, no, lo piensan, "Ay, es que eso no agrada a Dios. Yo pido perdón y fium, se meten de una en el asunto. Y en vez de fortalecerse, se debilitan espiritualmente, porque eso lo que hace es que empieza a producir un debilitamiento espiritual. Y hace que ese creyente después, cuando vaya a buscar de Dios, se acuerda de eso y no, mira, yo esto, se desanima y se ha afectado su vida espiritual, se ha afectado, toda su vida se va viendo afectado por eso. ¿Por qué? Porque de cierta manera está empezando a andar en desobediencia. Y eso produce una aflicción, eso también produce otra aflicción en el creyente. Otra aflicción en el creyente porque él sabe que no es de allá, pero tampoco se siente de parte de Dios ya. Entonces se siente como ahí, como en el vacío, en medio de los dos, está como en un vacío allí, como que es que no me siento que pertenezco acá, pero es que ya han embarrado tanto que es que tampoco me siento de ese grupo, ¿cierto? Entonces esas afecciones son una realidad, son algo que tenemos que aprender. Miren lo que dice por acá en Gálatas 2, Gálatas, en Gálatas capítulo 2 verso, ya les digo, verso 11. Esto es un ejemplo paradójico porque es algo que es contradictorio. Lo que vamos a leer aquí es algo contradictorio, porque les he dado unos ejemplos
de cosas que pasan, ¿cierto? Del creyente con los gentiles. Pero esto es algo que, que pasó entre creyentes, los mismos creyentes. Mire lo que dice Gálatas 2:11 dice hasta el verso, vamos a leerlo hasta el 14. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, es decir, con los inconversos. Pero después que vinieron los judíos que demandó Jacobo, ¿cierto? Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, los judíos. Ya no salía a comer con los gentiles, sino que se escondía de ellos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, es decir, Pedro, ¿cierto? Digo, Pablo, sí, Pedro, por miedo a lo que le podía pasar cuando llegaron los otros judíos que eran celosos de la circuncisión y que tenían que, no, que usted no se puede sentar a comer con los inconversos porque se contamina si hace eso. No, se contamina, se le va la santidad a todo. Y por ese miedo que había en él empezó a esconderse y a retraerse y él simulaba tener comportamientos de un judío circunciso, ¿cierto? Y en ese simular empezó a arrastrar a los otros que estaban con él también, que antes estaban comiendo con gentiles y no le daban problema y como vieron que él, siendo una autoridad, se echó de para atrás, los que estaban con él también se empezaron a echar de para atrás, ¿cierto? Vamos a seguir leyendo, dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que a un Bernabé, que era un hombre que también estaba en el mismo nivel que él, ¿cierto? Fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Por qué? Porque empezó a ver que el grupito era tan grande que el man se empezó a ver, uy, no, me van a coger a mí solo. No, olvídese, y se unió también a él. Se unió también a ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, mire lo que hace Pablo, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Le sacó delante de todo el mundo, como se dice, los trapitos al sol, Pablo. Y le mostró la hipocresía en la que estaba a todos los que están ahí, a los judíos de la circuncisión y a los judíos de la fe, de la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo Pablo de esa manera? Porque estaba guiado por el Espíritu Santo. Porque sabía que la actitud que Pedro estaba tomando en ese momento estaba siendo tan nociva para la congregación que al final la iglesia de Antioquía iba a terminar otra vez en la ley por el miedo que había en Pedro. Por eso el temor no procede de Dios, el miedo no es algo que venga de Dios. Por eso la escritura dice con sabiduría, el que teme, de aquí que no ha sido perfeccionado en el amor. Y era un hombre que le hacía falta de Dios. En ese momento Pedro estaba falto de Dios en su vida, porque era más grande el miedo a los hombres, era más grande el temor a los hombres que el temor que tenía por Dios, es porque él sabía la verdad. Sabía que eso que él estaba haciendo antes no era de condenar, no había problema con eso. El Señor Jesucristo lo permitía. Pero por miedo a los hermanos, se dejó arrastrar a lo mismo que ellos estaban por desconocimiento. Ellos estaban así por desconocimiento. Por eso es que Pablo se molesta y dice, es que eso es de condenar. ¿Por qué? Porque él estaba cometiendo un crimen espiritual. Porque estaba arrastrando otra vez a la iglesia primitiva, la estaba arrastrando otra vez a los rudimientos de la ley, otra vez. Porque eso es que él le dice, ¿cómo así usted viene viviendo todo este tiempo como un gentil y ahorita llegaron los judíos con el asunto de la circuncisión? Y entonces usted le dio miedo y ahorita entonces va a ser que entonces toda esta gente que creyó en la fe,
en el testimonio que usted dio acerca de la gracia de Cristo, ¿cierto? Perdón, ¿cierto? Acerca de la gracia de Cristo y de las oportunidades que tenían aún los que no pertenecían a Israel de poder acercarse a tener salvación. Y entonces ahorita usted con lo que está haciendo está echando todo por la basura, porque usted está diciendo una cosa, pero está haciendo otra. Por eso le dice, era digno de condenar eso, por eso lo hizo públicamente allí. Y usted imagina las caras de los que estaban ahí en Antioquía, entre ellos ese día. ¿Mm? Imagínese las caras. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que fue al mismo Pedro al que Dios le reveló que no llamara inmundo a lo que él ya había santificado. Ya había tenido una experiencia con el Señor y Dios le ha dado una visión sobre eso. Y él confirmó lo que pasó, porque después de eso lo llevan a la casa de este romano, Cornelio, y se derrama el Espíritu Santo y todos son llenos y los que estaban con él, que son los mismos que probablemente que estaban allí, vieron eso y dijeron, de modo que el Espíritu Santo se derrama hasta en los inconversos ya, hasta entre los gentiles. No, pues que se bauticen en el nombre de Jesús porque esto solamente puede ser posible por voluntad de Dios. Y con esa revelación tan grande, miren dónde iba Pedro ya. Y por ahí al ladito de él iba Bernabé, ¿no? Y Pedro y Bernabé estaban de misioneros. Imaginen, ¿ah? Semejantes misioneros. Qué berraquera de misioneros, claro, donde andaban ya. Y eso pasa todavía hasta el día de hoy. Hay creyentes que le pasan. Saben la verdad, conocen la verdad, han tenido experiencias que confirman la verdad y aún así se aferran a la mentira. Se aferran a la mentira, siguen metidos en la mentira. Saben que no deben de estar en ese lugar, saben que no tienen que estar hablando esas cosas, saben que no tienen por qué hacer eso y aún así lo siguen haciendo, lo siguen hablando y siguen asistiendo. Es una locura, no tiene sentido eso. Y la palabra dice que eso es digno de condenar. Porque cuando uno hace eso, uno lo que está haciendo es que está arrastrando al débil de la fe a que haga lo mismo que usted está haciendo. Porque a veces hay creyentes que les pasa así, como este hombre. Ay, no es que la mayoría de cristianos lo están haciendo, entonces no, yo también lo voy a hacer. Yo también lo voy a hacer. Como era lo que le pasaba a una persona a la que yo le predicaba en ese tiempo, que estaba apenas, yo le estaba enseñando apenas estaba aprendiendo y entonces me decía en un examen que hicieron así sorpresa, nos cogieron a todos, así a quemarropa. Fue el primer examen de la carrera, me acuerdo. Importante, pues, en la materia, pues, que era el corazón de la carrera. Hicieron ese primer examen y no, qué cosa tan difícil. Yo no pude con ese examen. Yo me esforcé y no pude con ese examen. Estaba parado. O sea, yo trataba de solucionar el problema que planteé y no pude resolverlo. Y la persona que yo le había enseñado estaba sentada al lado mío. Y yo la veía de reojo y esa cara de preocupación de esa persona y me miraba como que tratando de, casi que me hablaba con los ojos. Los ojos se iban a convertir en dos bocas y me daban las respuestas. Por eso yo no le ponía cuidado porque yo sabía que si yo le ponía una mirada encima, me iba a decir las respuestas. Y me decía, ¿por qué no se deja ayudar? Mire, todo el mundo lo está haciendo, porque el profesor puso el examen y salió y se fue. Y estábamos en examen. Y todo el mundo empezó a cuchichear y a pararse. Y entre eso estaban todos los otros cristianos estaban también, parándose aquí, parándose allá y todo el mundo. Y ella, ¿usted por qué no lo hace? Mire, Pérez, es lo primero que esa persona me dijo. Pepita Pérez lo está haciendo, fulanito lo está haciendo, ¿usted por qué no lo hace? Y eso me sacó a mí la piedra y yo le dije, porque el hecho de que usted a otros cristianos que lo estén haciendo no significa que es lo correcto. Hay que hacer las cosas correctamente delante de Dios. Que usted vea a otros hermanos que lo hagan no quiere decir que está bien.
Listo, se acabó el examen, no sé qué, entregaron, al otro día dieron los resultados. No, hubieron poquitos que rajaron, entre esos estaba yo, ¿cierto? Y pues a mí me dio duro, y yo, no, jue madre, primer examen lo perdí, yo no puede ser. Yo, bueno, Dios, pues si yo no sé, yo, pues, ¿ya qué? Me toca estudiar más para la próxima. Entonces, claro, le empezaron a dar los exámenes. Entonces, los cristianos que hicieron trampa, no, súper contentos, no, pasaron, no, felices todo el mundo. Cuando el profesor va dando un anuncio, no, yo solamente quería hacer este examen como una prueba diagnóstica. Los que perdieron, no se preocupen, no es que esto va a afectar su nota ni nada. Simplemente quería medir el nivel de conocimiento que tienen y cómo están manejando la herramienta, pero esto no se ha reflejado en las puntuaciones que ustedes van a tener. Entonces, para que los que perdieron, pues descansen ya, no se preocupen por eso, ¿cierto? Entonces, yo de una como que descansé porque yo sí estaba afligido con eso, que el profesor hasta me mandó a decir, vea, dígale a Felipe que no ponga esa cara, que eso no pasa nada, ¿cierto? Entonces, listo, cuando pasó eso, toda situación que yo ya estaba ya calmado, ahí es donde Dios otra vez volvió y me habló y me decía, si ve que vale la pena hacer las cosas bien delante de mí. Sus otros hermanos por la presión del grupo y por el miedo a perder, dejaron tirados sus principios y los dejaron tirados para nada. Pero conmigo ya tienen un pendiente, porque en algo tan pequeño como eso no fueron capaces de ser fieles. En algo tan pequeño no fueron fieles, porque Dios lo que busca es eso, es obediencia y fidelidad, aún en medio de esas adversidades, aún en medio de la presión del grupo, de las amigas, de los amigos. Aún saliste de la casa, no le conté a tu marido, nadie va a dar cuenta. Nadie va a decir: "Vení, hombre, vení". Usted sabe que no debe hacer eso. Usted sabe que no está bien. Decí que te fuiste para donde no sé quién. Yo te hago decí que está en mi casa. Si me llaman, yo digo que está acá. Usted sabe que no está bien. Pero Dios, por eso es que estas persecuciones, estas cosas son necesarias, porque es que ahí es donde Dios comprueba el corazón nuestro y se da cuenta realmente quiénes es que somos, qué tipo de personas somos. Si somos de los creyentes que de verdad hasta la última, para las que sea como el Señor, de verdad. O si somos como Pedrito, ¿cierto? No, ¿cómo así que le van a no, vea, si usted lo van a matar, yo pongo mi vida por usted. Primero me tienen que matar a mí, ¿cierto? Lo que Pedro le dijo al Señor decía: "Sobre mi cadáver". ¿Y qué le dijo el Señor? Antes de que cante el gallo 3 veces, me negarás, ¿cierto? Antes de que el gallo termine de cantar, me negarás 3 veces. Y le pasó. Y otra vez, ya había pasado tiempo, no sé cuánto tiempo, y mira, aquí otra vez estaba Pedro negando otra vez al Señor. Estaba otra vez negando al Señor con sus actitudes, porque es que no podemos hacerlo, no podemos permitir eso en nuestra vida. Vamos a leer Jeremías 15, verso 19. Jeremías 15, verso 19. Ujú. Es un consejo de Dios. Dice, por tanto, así, Jeremías 15, 19. Por tanto, así dice Jehová, dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán.
porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Mire, ese es un consejo que Dios da a nosotros, sus hijos. Es necesario que nos convirtamos a Dios. Es necesario convertirse de corazón a Dios y empezar a escoger, porque cuando dicen si entre sacar de lo precioso, empezar a escoger lo que hago, lo que voy a hacer, lo que digo, lo que estoy pensando, qué sirve y qué no sirve. Así como cuando uno se muda, que uno empieza a empacar todos los chiros en bolsas y en cajas, y a medida que usted va sacando, usted mire, esto ya no sirve para regalar, esto para la basura, rompe y para la basura. Eso es entre sacar. Y eso hay que hacerlo en nuestra vida todo el tiempo. Nuestros comportamientos, nuestra manera de pensar, de hablar, de hacer las cosas. No, tengo que entre sacar en mi vida, sacar esa actitud que a mí no me pueden decir algo que me disgusta porque no, ya estoy azotando puerta, ya estoy subiendo la voz, ya estoy zapateando, ya estoy tirando cosas, ya estoy pegando puño a las paredes o me estoy aruñando las manos. Todas esas cosas hay que desecharlas de nuestra vida. Y si nosotros empezamos a hacer eso, hay una promesa de Dios porque dice, si hacemos eso, entonces podremos dar testimonio de Dios. Vendremos a ser instrumento en manos de Dios. Por eso dice que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hay que resistir esa presión del mundo, del grupo. Hay que resistirla. No en nuestras fuerzas humanas, porque estas fuerzas humanas se van a cansar. Por eso David decía, ayúdame y consuélame. David está, estoy cansado, ya no puedo aguantar más, pero también estoy muy dolido por lo que está pasando, Dios. Me duele, Dios, eso, me duele que mi vecino, me duele que el soldado con el que trabajé tantos años, que esté diciendo las cosas de mí. Me duele que a ese que por el que fui y peleé y le rescaté el esposo, el hijo, la hija, la mujer, hoy está es que persiguiendo a mi hija por plata. Estoy dolido con eso, Dios, consuéleme usted. Y Dios lo levantaba y lo ayudaba. Porque ahí es donde Dios respalda a ese cristiano, a ese hijo, ahí es donde Él lo cubre y lo libra. No tiene que el creyente irse a los golpes, porque no es que ustedes me quieren obligar a pecar y entonces el creyente termina pues dándole trompadas con el otro, porque no, yo no te voy a seguir el juego y no porque la embarró ya. Porque esta lucha es espiritual. La Biblia dice que no es contra sangre y carne, no es contra cuerpos humanos, sino es una lucha espiritual, de oración, de ayuno, de obediencia a Dios. Esa es la batalla del cristiano. Esa es nuestra batalla. Así es como nosotros libramos las batallas. Mientras tanto, por fuera, pues nos afligimos, lloramos, nos cansamos, ¿cierto? Incluso a veces es tanta la presión y es tanta las circunstancias que a veces hasta hay un malestar físico, enfermedades aparecen por el estrés. Y con todo y eso, nos mantenemos en esperanza en el Señor. Y a su tiempo Dios hará la obra, ¿cierto? Es al tiempo de Dios. Y podemos concluir con San Juan, capítulo 15, verso, San Juan 15, verso 18. 18. Ujú. Vamos a leer aquí unos pasajes de este libro. San Juan 15, del 18 al 21, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Está diciéndolo Jesús. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán.
Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mire, esta es la conclusión de todo lo que hablamos esta noche. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y vamos a saltar al capítulo 16. Vamos a leer los primeros 4 versos. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las iglesias y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y harán esto, perdón, lo repetí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Mire, es el resumen de todo lo que hablamos esta noche. ¿Por qué somos aborrecidos de esa manera? ¿Por, por qué somos tratados de esa manera? ¿Por qué no podemos encajar, por más de que tratamos de encajar en el mundo, en el grupo, en la empresa, con el vecino, con la amiga que no tiene ese temor de Dios? ¿Por qué siempre uno siente que hay como esa barrera que nos deja mezclarnos? Es porque no pertenecemos ya al mundo, no pertenecemos al mundo, por eso experimentamos estas cosas. Y el mismo Señor dijo: "Conmigo lo hicieron, con ustedes también lo van a hacer". Pero aunque lo hicieron conmigo así, yo me mantuve firme y fiel. Y cuando yo les hablé, obedecieron mis palabras. Si ustedes también se mantienen firmes y fieles, cuando ustedes hablen, también van a guardar lo que ustedes digan. El testimonio, el poder del testimonio. Ese es el poder del testimonio. Hay un fruto que se produce cuando hay una vida que da testimonio de Dios, no solamente en palabras, sino en vida realmente, en comportamiento, en conducta. Allí es donde Dios hace esta obra y por eso Dios nos advierte y nos dice, se lo estoy diciendo con anticipación para que no tropiecen, porque hay creyentes que cuando esto está empezando a pasar en sus vidas tropiezan, se van a los pleitos, se van a los problemas, a las malas palabras, se van a las divisiones, al conflicto, al odio. Me la están armando y no es que yo a ese man no se la paso, no se la perdono y tropiezan, saben que esto va a pasar y aún así tropiezan. Por eso Dios nos advierte para que no callamos en eso, que nosotros no caigamos con esas situaciones. Entonces, este es el mensaje de esta noche para nosotros, para que lo tengamos presente en nuestra vida, de que si hay uno entre nosotros que en este momento se siente así, no sé si llegaron a ver la película pues de 300, es viejita ya, de los 300 espartanos, la escena esa donde están estos espartanos acorralando a estos persas en el precipicio, ¿cierto? Que lo están empujando con los escudos y ya los persas ya no pueden más y van uno a uno, se van yendo como al precipicio contra las rocas y el mar, ¿cierto? Quizás alguien esta noche, una persona que se siente así, que la gente del mundo lo tienes así acorralado con una cantidad de escudos y no ve salida y el hombre se siente presionado, puede decir, no, yo no voy a poder con esto y se está dejando arrastrar, se está dejando arrastrar y ya habla como ellos, ya piensa como ellos, ya responde como ellos. Pues este es un mensaje que Dios le trae a esta persona para que se afirme y entienda de que eso debe pasar. Esas situaciones deben ocurrir para que usted sea fortalecido espiritualmente si usted lo sabe llevar en el temor de Dios. Hay gente que, Señor, levántame, ayúdame, yo quiero volver al primer amor, yo quiero hacer esto, lo otro. Sí, bueno, estas cosas ocurren para eso, para que usted vuelva y retome esa fortaleza que Dios solamente le puede dar. Es necesario que nosotros nos dispongamos de esa manera, porque esas aflicciones van a estar allí. Eso, por eso les digo, eso no solamente en el colegio, en la universidad, no, toda la vida va a ser así.
Usted se va a encontrar con gente que lo detesta sin siquiera conocerlo, sin siquiera conocerlo, pero lo van a detestar, así como con Jesús. Ni lo conocían, por eso él dice y lo repite en varias ocasiones, hacen eso porque no me conocen, ¿sí o no? Hacen eso porque no me conocen, o sea que están en una ignorancia. Entonces tampoco es para que nosotros entremos a acusarlo y, ay, ustedes se ven al infierno, están metiendo con un hijo de Dios, no, porque ellos están en ignorancia, así como usted y yo en otro tiempo vivimos en ignorancia también. Y por la misericordia de Dios, que hoy algo sabemos de Dios, algo, no todo, algo de Dios sabemos, ¿cierto? Pero hay que entender eso de que esas personas están actuando en esa ignorancia y que esa batalla que hay que librar no se va a librar en fuerzas físicas ni por montonera de, no, ellos armaron un grupo, entonces voy a reunir a todos los cristianos del Salvador. Y entonces vamos a armar en semejante batalla campal aquí a ver quién gana, no, sino en oración, esperando en Dios y Dios hará. Entonces vamos a orar para terminar y nos veremos ya en 8 días si Dios permite. Vamos a cerrar todos nuestros ojos. Dale gracias a Dios, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios, por este mensaje. Hoy colocamos delante de ti todas nuestras vidas, nuestras familias, los hermanos invitados, Señor, que van a estar viendo esto en diferido, los ponemos también delante de ti, rogándote, Dios, de que seas tú fortaleciéndonos a todos en nuestro interior, Señor. Llénanos de tu presencia, de ese valor que necesitamos para tomar decisiones acordes a tu voluntad, decisiones radicales, Dios, que aportan a esta comunión que tenemos contigo, Dios, que fortalecen nuestra fe, el vínculo de amor que existe entre tú y yo, Señor. Ayúdanos a ser fieles, a ser leales a ti, aunque nos duela, Dios, tomar ciertas decisiones, aunque nuestro cuerpo físico se aflija, Dios, por abstenernos de participar de ciertas cosas que no te agradan, Dios. Ayúdanos a estar firmes en ti, por favor. Hoy colocamos todo nuestro ser delante de ti, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma, Dios, para que seas tú ayudándonos a vivir en santidad, a tener esa inteligencia espiritual y comprender de qué forma debemos relacionarnos con nuestro prójimo, Dios. Ayúdanos a no participar de las obras de maldad, Señor. Ayúdanos a apartarnos de estas obras de maldad y de enseñar lo que es correcto delante de tus ojos. Ayúdanos a perdonar si hemos sido ofendidos, si hemos sido hostigados, perseguidos, Dios. Ayúdanos a orar por ellos, Señor, todos los días para que tú puedas sacar ese resentimiento de nuestro corazón y que podamos ser libertados de alguna raíz de amargura que quiera surgir en nuestra vida, Dios. Pon en nosotros el querer por el hacer de tu buena voluntad, Dios, de vivir en santidad, en obediencia, aunque no exista ningún hermano alrededor, pero sabemos que tú estás allí con nosotros porque tú estás en todo tiempo, Dios. Pon en nosotros, Dios, el deseo de conocer más y más de tu palabra, de ponerlo por obra, Dios. Ayuda a los que en este momento están, Señor, débiles en su fe, que por diferentes circunstancias, Dios, quizás se sienten que están a punto de apagarse. Dios, oramos por ellos en esta hora para que los avives con tu gloria y tu poder, porque solamente tú puedes avivar tu obra en nuestra vida, Dios. Avívanos, llénanos de tu presencia, ayúdanos a ser valerosos, valientes delante de ti, para tomar las decisiones adecuadas, para seguir avivando la llama que hemos recibido de ti, para cuidar este fuego santo que has puesto en nuestra vida, Dios. Damos gracias por los invitados, bendecimos sus vidas, oramos para que los ayudes a este camino que los has traído, Dios. Fortalece sus pasos, revélales más de tu presencia, de tu palabra, bendice sus hogares, sus familias, Dios, y permite que puedan perseverar hasta que tú completes la obra que estás empezando en ellos, Dios. Hoy colocamos este día en tus manos, lo que queda de él y la semana, y te rogamos de que sea tu gracia, tu presencia acompañándonos en todo tiempo. Te damos a ti la gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Agradecerles pues a todos por su asistencia. Mm, mm, bueno, em, a los que están asistiendo nuevos, les agradezco, de ¿verdad?, por su asistencia. También a los que no han podido estar, que es el caso también de Alanis, pues
saludarla pues de parte de todos, saber de que seguimos orando por ella, lo mismo por los otros que no están, Estefanía, ¿cierto? James, Sara Valencia, bueno, hay tantos otros, Juan Pablo, tantos otros que están allí que hace rato no vienen y algunos de ellos sabemos que hay situaciones en sus vidas que pues les dificultan poder estar en esta reunión, pero hay otros de los que no sabemos nada, sin embargo, pues seguimos orando por ustedes y animándolos, teniendo esperanza de que ustedes en algún momento se van a acercar o están viendo los mensajes, ¿cierto? En el tiempo que les queda. Como les repito, en 8 días pues ya estaremos nuevamente acá si Dios permite y animándolos a que continúen en el camino, los que están nuevos. Yo sé que a veces hay cosas que hablamos aquí que se ven imposibles de hacer, ¿cierto? Uno trata de hacerlos y son imposibles. Y si es verdad, humanamente son imposibles de hacer, pero si uno espera en Dios, Dios es el que pone esa fuerza para hacer las cosas. Por eso, como lo leíamos al principio, danos de tu poder para poder hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, animarlos a que sigan asistiendo y que empiecen a hablar con Dios desde sus casas, empiecen a hablar con Dios y Dios irá dándoles dirección en su diario vivir. Entonces, no siendo más, pues yo creo que ya podemos despedir la casa de oración y nos vemos ya en 8 días si Dios quiere. ¿Listo? Se cuidan mucho todos. Dios les bendiga.